Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Nuestro saludo, siempre muy cordial, con demasiado agradecimiento al Estadio Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Nuestro patrocinador durante unos 240 programas. Bien, llevamos bastantes. Gracias a ustedes también por estarme acompañando durante como unos 4 años, no sé cuánto. A estos días hago la cuenta y les digo cuántos años. ¿Listo? Bien, ya sabemos que estamos estudiando un capítulo enorme, grande, fascinante, muy extenso, que se llama Historia de la Técnica. Bueno, esto lo dejé ahí desde la semana pasada porque lo necesitaba para hoy. Vamos a hacer un recuadrito acá. Estamos estudiando Historia de las Técnicas, ¿cierto? Algunos dicen Historia de la Tecnología. Ya les expliqué que una cosa, en el idioma castellano, una cosa son las técnicas y otra cosa es la tecnología. Pero como en el mundo se llama anglosajón, los que hablan inglés tienen la palabra tecnología para describir el desarrollo de las últimas disciplinas que el hombre ha sabido para manejar, para entender el mundo, para interpretarlo y para reproducir las cosas que hace naturalmente el universo. Eso lo llaman ellos tecnología. Entonces tiene que ver para tecnologías los computadores, la televisión, las audiovisuales, ¿cierto? Los barcos, los aviones, las armas, todo eso. Ellos lo llaman tecnología. En castellano normal, eso se llamaría técnica. Pero nosotros estamos ya como pasando a hablar de tecnología, cuando para nosotros tecnología es el estudio filosófico, académico de todas esas técnicas. Okay. Ya lo habíamos hablado, pero es bueno de vez en cuando tratar de recuperarlo. No estamos haciendo frases relacionadas con el quehacer matemático y científico, con la historia y con las apreciaciones filosóficas, para que nos alcance el tiempo un poco más, porque este tema es bastante extenso. Entonces, sin más, no les explico más nada, hacemos una pequeña pausa y regresamos para continuar con la historia y la prehistoria, para empezar este estudio, esta tecnología, este estudio de las técnicas, desde la época más antigua, ¿cierto? Nos vemos enseguida. Pues era cuestión del cable, si de pronto es cuestión de, terminal de computador. Amables televidentes, gracias por regresar a acompañarme, para que me acompañen en este programa, en esta historia de las técnicas. Yo lo voy a seguir diciendo así, ¿cierto? En este apartado que es la historia de un estudio más grande que es la tecnología, la historia de las técnicas. Eso es un capítulo de la tecnología, porque después estaría la filosofía de las técnicas, ¿cierto? El servicio de las técnicas, la influencia en el ámbito social de las técnicas, la influencia en el ámbito psicológico de las técnicas. Todo eso influye en nuestra mente y en nuestra manera de comportarnos como sociedad. Eso es lo que llamaríamos tecnología. Ok, no los computadores, eso. Pero bien, yo voy a seguir con ese cuento hasta que me muera. Ustedes cámbienlo, adáptense, eso no es problema. Uno se puede adaptar tranquilamente. Lo que pasa es que yo quiero hacer siempre esa aclaración, por llenarme de orgullo. Ok, chicos, entonces, listo.
veníamos hablando de un asunto, voy a hacerme por acá, que llamamos, fue como la primera técnica que desarrolló el ser humano habitando ese planeta, ¿cierto? Se puso a trabajar, a labrar la piedra. Cualquier piedrita que encontraba por aquí, el ser humano le buscaba algún servicio. La ponía al servicio de él, obviamente, eso pues, lo que acabo de decir se puede entender mal. No es que le hubieran hecho un servicio a la piedra, es que le buscaba un servicio para sí mismo a través de la piedra. Todo lo que veía, piedra que apañaba. Listo. Y entonces desarrolló muchas técnicas y la manera de trabajar una piedra era cascarle con otra piedra. Así de tontos éramos. Éramos nosotros, todos estamos ahí. No es que eran los antepasados, así de tontos éramos, de habilidosos. Es una jugarreta, listo. Entonces, cogían la piedra y le cascaba contra otra y entonces ahí ya armaba cositas, ¿cierto? Y se llama la edad de piedra. Pero esa edad de piedra, al principio, como éramos tan ignorantes, porque venimos de empezar a hacer cualquier cosa manual, cualquier manualidad, éramos tan ignorantes, bueno, no teníamos la habilidad, no teníamos la experiencia, éramos inexpertos, ¿cierto? Entonces al principio hubo una que se llamó, ya dijimos, paleolítico. No voy a escribir paleolítico completo, paleolítico. La piedra antigua, se llama la piedra antigua, es las técnicas más antiguas con las que empezó el ser humano a trabajar la piedra, a labrar la piedra. Después hubo uno que es el nuevo, el neolítico. Algunos autores, y no queda ni bien ni mal, y es hasta bueno, pues yo lo prefiero, hablan que para pasar del paleolítico al neolítico, esto es cuando ya somos muy expertos en trabajar la piedra. Entonces, cuando pasamos de la manera burda a la manera más sofisticada, ese paso no fue como de un día para otro, estábamos en el neolítico, no. Eso es una transición, y algunos a esa transición la llaman el mesolítico, ¿cierto? La mitad, el medio. A mí me fascina. Eso ni le aumenta ni le quita, pero sí aclara las concepciones. Ok. Después bueno, aquí hubo muchas cosas. En esta época también se descubrió la manera de trabajar el fuego, ¿cierto? Eso no lo vamos a mirar por ahora, pero hay que tenerlo en cuenta. Que no vamos a trabajar, perdón, no vamos a trabajar esa parte ahora, nos vamos a quedar con tantas cositas, detalles, pero vamos a hacer como un salto en la narración, en lo que yo les voy a decir. Obviamente que si uno se pone a trabajar todo eso, ni hay manera de saberlo bien, pero uno sí puede intuirlo y ver lo que llaman los primitivos modernos, ¿cierto? A ver cómo hacían ellos y más o menos hacemos una analogía con lo que debieron hacer los más antiguos a quienes nunca vimos. Hay aborígenes, aborígenes quiere decir que es de la tierra donde están. Nosotros somos aborígenes colombianos, son nuestros indígenas que nacieron en esta región. No, son los, en el tiempo, no son aborígenes. Son, los primitivos, ¿cierto? Ellos empezaron a trabajar y vieron cómo se podía hacer el fuego. En esto no nos vamos a detener. Es un capítulo pues que merece todo un cuento aparte y lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Vamos a pegar un salto en la narración, en lo narrativo. Bueno, también se nos va a ir a lo conceptual y a lo filosófico. Pero cuando el hombre empezó a trabajar en el neolítico, fue descubriendo algunas cosas. Y nos quedamos un tiempo en el neolítico, pero descubrimos algo muy importante. La agricultura, ¿cierto? Dejémoslo así, agricultura. Les voy a hacer un salto, eso no es tan así. Pero en la narración nosotros hacemos el salto, pasa la agricultura y esto es importantísimo. Porque vamos a ver cómo todos estos cambios también desarrollan
nuestro cerebro, o sea, se vuelve mucho más complejo para comprender las ideas, empezando solamente con sembrar. Así de sencillo, la psiquis cambia enormemente. Entonces, en la agricultura el hombre observa la naturaleza, como que ve qué pasa, ¿cierto? Por allá cae una frutica, la parte de la fruta se pudre, se daña, pero ahí queda un cuesquito, un huesito, la semilla, pues, ¿cierto? Y de ahí, de esa semilla, con el tiempo, salió otra matica, igualita a la matica de donde cayó la fruta. Y entonces ya dice, venga, pero es que no tenemos que esperar a que caiga la fruta, se pudra. No, yo me como el manguito. Vamos a hacerlo así ya, y pongo la fruta y la echo de una vez entre la tierrita y de vez en cuando le echo agüita. Eso es espiar a la naturaleza, es que espiarla, observarla, ¿no? Pero es que más que observarla es espiarla, es mirar a ver qué es lo que está pasando. Y con ese mirar le arrancamos los secretos, sabemos cómo es que actúa ella. Y cuando sabemos cómo actúa ella, nosotros actuamos de una manera más eficiente. Le ahorramos a la naturaleza algunos pasos y nosotros hacemos ese paso mucho más rápido, ¿sí? No esperamos 2 años hasta que de pronto brote la matica de manguito, sino que desde una vez, y yo acelero el proceso y entonces economizo un tiempo porque voy a ser más ágil en la productividad. Entonces esas 3 cosas en la agricultura fueron muy importantes, ¿cierto? Espiar la naturaleza, pongámoslo así, a mí me gusta más esta palabra que observar. Observar es como muy técnica, ¿cierto? Muy científica, muy académica. Yo observo el experimento. No, esto es mucho más profundo que observar el experimento. Esto es, y dele años y años espiando hasta que uno se la pilla por dónde es que tiene que hacer el asunto. Espiar, le arrebata los secretos, le arranca los secretos. Ya uno sabe cuál es el tejemaneje de la cosa y yo la puedo superar. Entonces, digamos, arrebatar, me gusta esto, arrebatar el conocimiento. Todo esto tiene que ver con el cerebro ahí trabajando. Los animales, el único animal que hace todas estas cosas soy yo, el único animal. Los únicos animales son ustedes también, que hacemos estas cosas inteligentísimas. Los otros animales no son tan inteligentes, ¿listo? Y lo que hacemos es mejorar las estrategias. Todo esto tiene que ver con cómo el cerebro trabaja. A esto nos ayudó la agricultura, ¿cierto? Cuando ya la agricultura la trabajamos mucho, antes éramos nómadas, ¿cierto? Íbamos de un lado para otro. Entonces ya como que se acababan las fruticas aquí, ya no hay piñitas, las naranjitas están muy verdes, todo se acaba. Y vamos para otro ladito ahí buscando, andando, a ver hasta dónde llegamos. Éramos nómadas, caminamos mucho, nómadas. Ya con la agricultura, ¿cierto? Nos hacemos como lo contrario, sedentarios. Vea, esta palabra es muy simpática. ¿Sabe de dónde viene esto? Sedentarios, sentarse. Entonces uno se sienta, ¿cierto?, a descansar. Algunos se sientan y sentarse a trabajar. Y hay que estar activo, no, pero por ejemplo, cuando yo estudio cosas académicas, pues me tengo que sentar, son más cómodo. Es que uno sentado, como que no haciendo nada y está haciendo. Entonces la palabra sedentario no viene de quedarse quieto, es como de, sí, es de quedarse quieto, sentado, principalmente sentado, como que permanece, o sea, ya no tenemos que caminar 20 kilómetros para ir a buscar una cebolla, sino que ya sabemos sembrarla, entonces eso nos hace sedentarios, quietos, permanentes en un sitio. Es importantísimo esa nueva forma, ese nuevo estilo de vida, porque eso nos ayuda a desarrollar otras cosas. Aquí lo habíamos visto, ¿cierto? Voy a borrar estas cosas. Había 3 elementos básicos, dijimos, 3 elementos básicos para armar cómo es el nuevo estilo de vida después del Neolítico. Sí, posterior al Neolítico, cuando ya cogimos
seguimos siendo neolíticos, pero hacemos otras cosas nuevas. Entonces, el trabajo con piedra como que lo vamos dejando a un lado y ya nos dedicamos a otras cosas. Pero al principio en la agricultura era con piedritas y con palitos. Ya después que viene la talidad de los metales, que es mucho mejor, más eficiente, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, los tres elementos del nuevo estilo de vida del ser humano, cuando se pilló que él mismo podía mejorar la estrategia de la naturaleza para crear las plantas, el hombre aceleró ese proceso y entonces ese principio básico lo tenemos aquí, es la agricultura. Aquí está el ser humano viendo el universo que le dejaron, que le heredaron, donde estuvo, donde se apareció sin saber por qué, ¿cierto? No lo sabemos todavía. A uno se los pueden explicar de muchas maneras, ¿cierto? La religión lo explica, que Dios es, que al Dios de allí, que nosotros decimos pues Yahvé, Dios, ¿cierto? En el catolicismo nuestro. Los del Islam dicen que eso fue pues una cosa de Alá muy divina, ¿cierto? Si usted se va por allá para los nórdicos, en Europa, en la parte norte de Europa, entonces ahí le hablan de que el dios Thor, que el dios del trueno, que ¿cierto? Se lo explican a uno. Ahí estaba el hombre, él se apareció, sea lo que sea, ahí apareció. Él no dijo, ay, qué bueno, yo vine para la tierra y me voy. Hasta ahora no sabe, listo. Pasa el paleolítico, el neolítico y llega la agricultura, ¿cierto? Cuando ya la agricultura me permite no tener que irme a buscar cosas nuevas porque ya todo lo tengo aquí al ladito de donde yo vivo, ¿cierto? Pues al ladito de donde yo estoy, yo como ser humano que tengo que quedarme quieto, tengo un problema porque el ambiente, el entorno, el clima me puede perturbar, ¿cierto? Porque hay mucho sol o mucha agua, hay mucho sol y mucha agua. Entonces yo, que antes vivía en cavernas, me invento manera de hacer chocitas y casitas, y entonces hago la vivienda, ¿cierto? Y entonces ya, como yo hago la vivienda, hay otro al que yo le ayudo y que me ayuda, que es una cooperación entre personas. Ya se aparece aquel, hace su casa, yo le ayudo al otro a hacer su casa, al de allí, al de más allá, y entonces creamos una comunidad. Mire, de la agricultura pasamos a la vivienda y pasamos a la comunidad. Ya esto, aunque sea una cuestión de gente viviendo junta, es mucho más que gente viviendo junta, es gente interactuando. Ya lo vamos a ver. Son personas interactuando. Listo, podemos quitar este triangulito que es el semidios hombre, tratando de entender qué es lo que pasa. Uno a veces ya ni se pregunta qué estoy haciendo aquí, sino que tranquilamente se pone a sembrar para comer. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues como me da hambre, tengo que comer, ¿cierto? Me van a criticar eso, pero eso es la parte práctica. Claro que también hay que hacer cosas espirituales, mentales, psicológicas. Eso también hay que atenderlo. Pero básicamente es eso. Listo, entonces la agricultura, el estar quieto me obliga a construir una vivienda para guardar mis cosas y favorecerme. Y entonces ya muchas viviendas cercanas, ya armamos comunidad. Esto que es absolutamente una cosa práctica, cuando pasamos al tercer elemento, que es la comunidad, esto ya es un asunto más abstracto. Ya no es una casa, ¿cierto? Con techito, con postes, con no sé quién, con todo lo que tiene una casa, lo físico, lo que se ve. Y la agricultura, pues también lo que se ve, pues es ir a labrar. Estas son cosas muy inmediatas, muy factibles, muy tangibles, no factibles, tangibles, me equivoqué de palabra, se pueden tocar, tanger, ¿cierto? Esto es del latín tocar, las cosas que se pueden tocar. Pero esto de comunidad, esto es más abstracto, esto usted puede ver las casas, pero allá en el fondo de las casas, el que se levanta, el que se pone a vigilar a la muchacha que está muy deliciosa, ¿cierto? Ya, y entonces eso va mucho más allá, eso no es tan fácil. Ya interactuamos, nos decimos los secretos, qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo,
yo me pillé que este mango es mucho más dulce que aquel, entonces venga, sembremos de este, que es más dulcecito, y ese tipo de cosas nos lo vamos contando. Esto ya es mucho más avanzado, de verdad, mucho más avanzado que esto, pero bueno. Entonces, estos tres elementos van interactuando. Debido a la agricultura hacemos vivienda, debido a muchas viviendas creamos comunidad, y con esta comunidad lo que hablamos, lo que pensamos, mejoramos la agricultura y mejoramos la vivienda y volvemos a interactuar mucho mejor, y eso se va reciclando y reciclando y reciclando. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con este tema que es importantísimo, ¿cierto? Me parece que vale la pena trabajarlo. Lo vamos a ampliar un poquito más desde el punto de vista filosófico y conceptual. Nos vemos en unos segundos. Hacemos una pausa, ¿eh? Gracias. Amables televidentes, gracias por regresar a Mate Mágica. Bien, estábamos haciendo la interacción entre estos elementos y entre estos elementos que interactúan. Aquí hay otro elemento diferente que también interactúa, que es el ser humano interactuando con sus vecinos. Bien, les voy a contar algo que vale la pena. En algunos cursos de filosofía, no todo el mundo tiene como acceso a esa información, algunos sí, pero a mí me gusta eso. Y se lo voy a resumir, no lo voy a hacer con todos los detalles. Pero alguien quiere decir de qué se trata la historia, ¿cierto? Y para resumirlo mucho, dice, vea, la historia es avanzar en los conocimientos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hacemos como un dibujito de eso? De que avanzamos para hacer un dibujito de la historia en un resumen muy rápido, pero ayuda mucho a ubicar las cosas. No, entonces como nosotros estamos avanzando, lo que necesitamos hacer es una gráfica del avance. ¿Cómo hacemos el avance? Vamos de para arriba, ¿cierto? Esto puede ser la historia. Esto es un simbolismo de cómo puede ser la historia. Vamos para adelante y para arriba, ¿cierto? Ascendente, sí, uno puede decir, porque como se vivió en el Neolítico y como vivimos ahora, hemos avanzado. Hay una cosa ahí, y avance lo podemos poner así, que avanza tanto verticalmente como horizontalmente. Y esto también, las religiones es eso, ¿verdad? Todos vamos viviendo y nos vamos para el cielo, a vivir allá sabroso. Algunos interpretan la historia así, pero llega otro señor un poquito más observador, ¿cierto? Y dice, no, la historia no es un asunto así como que, ¿cierto? Tan planito, tan bacano, siempre de la misma manera, siempre avanzando. Hay veces que retrocedemos y la historia está llena de retrocesos, pero el que diseñó esta, le olvidaron unas cosas. Y llegó otro y le dijo, papito, no siempre vamos a lo bien. Roma iba a lo bien, Grecia iba a lo bien, Estados Unidos, Europa, todo Occidente, íbamos a lo bien. Se metió en China. Muchachos, los maldingos desarrollados occidentales están muy asustados con China. Están muy asustados. Van en declive. Ellos es que como que no nos dicen para que no nos asustemos, pero vamos mal. Pues como cultura occidental, empezamos y están muy asustados. Bueno. Ok, entonces llegó uno y dijo, papito, es que a ustedes les está olvidando que si a veces hay bajadas, ¿cierto? Entonces el otro dice, no, la historia se puede hacer como así, ¿cierto? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y a pesar de todo, sí, hay como un avance general, vamos a hacerlo aquí en otro colorcito, como un avance general hacia arriba, sí, pero subimos y bajamos, listo, es así. Vamos un poquito avanzando en lo horizontal y en lo vertical, se puede decir así, pero no siempre es así tan llano, tan planito, sino que una forma de la historia. No les voy a contar las que siguen, para que nos economicemos ciertas situaciones, pero llegó una vez otro señor, y eso sí lo voy a enseñar un poquito más, un señor inglés llamado
se me olvida. El nombre se me olvida. Hegel. Este es el apellido. Filósofo británico. Pues Inglaterra, inglés. Hegel. No me acuerdo. Federico Engels. Hegel. Les debo el nombre de este señor Hegel. Pero uno lo busca. Hegel. Y él, tipo bastante brillante, de verdad. Pero no tanto como para haber elaborado un asunto bien organizado. El amigo Hegel siempre cometió sus declives, siempre le fueron. Y hay filósofos modernos que se lo gozan, ¿cierto? Que dicen no dijo nada, pero bien, es parte de. Esta parte que le voy a decir, a mí me parece que no funciona. Y él dijo, es que se diseñó un asunto, digamos, social y de conocimiento y epistemológico al que llamó la dialéctica. Dialéctica viene de diálogo, ¿cierto? Dialéctica, de diálogo. Tú te sabes unas cosas, yo me sé otras, confrontamos nuestro conocimiento y entonces digamos que cuando yo me junto con alguien, confronto lo que yo sé con lo que él sé, yo avanzo, ¿cierto? Pero para poder ese avance, yo tengo que hacer esto. Lo mío. Y me encuentro con otro y reevalúo. Entonces ya vamos aquí. Ya no es donde yo estaba parado, sino lo que yo aprendí. Luego lo que confronté con otro y lo que aprendimos nuevamente. Vamos a hacerlo. Esto realmente va más aquí. Pero aparece un tercero que nos enseña una cosa nueva y entonces ya cogemos lo que yo sé con lo que me falla y avanzamos acá. Y viene un cuarto señor que nos enseña nuevas cosas, nuevas experiencias. Entonces, Hegel, yo le estoy dando una cosa de verdad muy elemental. No es tan fácil, pero para que nos entendamos lo básico. Con la dialéctica, con el diálogo, ¿cierto? Yo voy mejorando mi conocimiento y mis estrategias. Y entonces ya él dijo, bueno, el señor Hegel dijo, la dialéctica es una espiral, ¿cierto? Entonces la historia del ser humano a través de la filosofía ya no es un conocimiento que va hacia arriba o que más o menos va hacia arriba, pero con declives, crestas y valles, sino que él dijo, no, es una espiral. Entonces, él dice, la historia es esto, que se va desarrollando de acuerdo a los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. Estas son formas de hablar, ¿cierto? La historia hoy, bueno, hasta el siglo, porque Hegel es del siglo XVIII, y eso le duró, lo que él hizo, lo estudiaron y valía la pena, y durante, digamos, un siglo, ¿cierto? Durante un siglo, eso fue, digamos que válido. Hoy ya no es tan válido, pero esto a mí sí me parece muy válido. La historia es un recurrir de errores, de mejoras, más que de errores. Mejoramos mejoramos las cosas que no son tan eficientes, no que sean graves, que puede suceder también, pero epistemológicamente no es mejorar los errores, sino mejorar las técnicas, las estrategias. ¿Listo? Bueno, eso es como una especie de anécdota que yo les quería contar desde cómo se concibe el desarrollo histórico del ser humano. Hay muchas otras estrategias, ¿cierto? Pero la última, y ya no es tan eficiente, esto ya ni se usa, la última es de que la historia es una espiral. Ok. Se los cuento porque vamos a volver a esto, a la parte que teníamos. Señor Hegel, muchas gracias. Les debo el apellido, qué pena. Hegel, no sé. Hey, qué pena. Santi, ¿cómo me puedes buscar ahí este nombre? Hegel, y me decís el nombre del señor. Estos dos G, H-E-G-E-L. Hegel. George Wilhelm Friedrich. Sí, señor. Y creo que, ¿de dónde es? Estoy equivocado. Alemán. Alemán. Qué pena, muchachos. Yo les decía que en inglés es alemán. En este momento acabo de darme cuenta, a recordar que es alemán. Listo. Era Wilhelm
Wilhelm, se escribe así. Helm, como William, ¿cierto? Y George, no sé qué, tenía como 4 nombres, listo, pero con este uno lo ubica. William Hegel, listo, muchachos, y no es inglés. Me acabo de dar cuenta y mi amigo me lo corrobora, gracias a Dios que me ayudó, que ese es alemán, Hegel. Entonces la gente ahora pues se lo goza mucho, pero muchas gracias, querido Hegel, por haber ayudado a desarrollar la epistemología y la filosofía. Vale, algo se avanza, aunque ahora lo revalúen mucho, él nos llevó unos peldaños más arriba. Listo, entonces volvemos ahora sí. Cuando usted está en comunidad y organiza cosas, y esta palabra no la usa mucho, a veces se queda mal, y discute, pero es que discutir no es pelear siempre, discutir es tener en cuenta unos puntos de vista, pero vamos a hacerlo así, con la palabra de Hegel, de Wilhelm Hegel. Vamos a hacerlo no como discusión, sino como diálogo. Entonces, yo en comunidad dialogo con mi vecino y él me enseña unas nuevas técnicas. Entonces, yo mejoro la agricultura. Ya voy en otro, ya no es este círculo de aquí a acá, sino que como hemos avanzado, ya es otro mucho más amplio. Esta agricultura que me permite tener más proteínas, ¿sí o no? Me permite tener más fuerza, entonces yo ya hago una casa más grandecita. ¿Cierto? Y estar en esta casa más confortable porque yo pongo un mueble y una camita bien bacana y una almohadita, entonces descanso mejor y entonces el cerebro mío sueña más, interpreta más y mientras estoy dormido, él allá elabora cosas. Yo mejoro mi inteligencia y voy y dialogo lo que aprendí, lo que he aprendido, lo dialogo con mis vecinos. Y vuelve y se arma la situación. Entonces por eso era que yo quería mostrarles la tal espiral del señor Hegel. Esto es válido. A medida que vamos avanzando, vamos mejorando. A lo mejor uno podría quedarse sin mejorar, ¿cierto? Igual yo existo y más bien voy y mato un marrano, un jabalí y me trenzo en batalla con el jabalí, a lo mejor él me entierra, ¿cierto? Un colmillo o no es tan de buenas y no me lo entierra, pero la peleo. Hoy las cosas se hacen de otra manera. Pero para mejorar todo esto, cada vez ir mejorando, sí se necesita una cosa que aquí no la hemos hecho. A propósito, no la hice yo. Yo tengo amigos que juran y rejuran y yo a veces ni les discuto porque me da una piedra tener que discutirles. Todo esto se hace más eficiente a través de la porque no es solamente que yo dialogo, es que a mí se me olvida. Lo que el otro me dijo se me olvida, ¿o no? Entonces, si se me olvida, yo ya no se lo puedo transmitir a mis hijos. Y entonces lo mejor es que lo que vamos aprendiendo lo pongamos en unas memorias, en textos, en libros o en computadoras, ¿cierto? Porque como el cerebro nuestro no tiene tanta memoria y tanta capacidad de análisis, si lo tenemos en un libro, no se nos va. Por lo menos a que yo no me lo sepa, a los hijos míos no se los va a olvidar porque ahí queda anotado. Pero los hijos míos tienen que ir a leer ese librito para saber qué hicimos nosotros. Y para leer el librito hay que educarse. Y hay amigos que todavía hoy me discuten. Oscar, me lo dicen así, pero aquí en San Rafael, ¿qué va, hermano? Somos como costeños. Y tiene toda la razón. A mí no me choca. Entonces, ¿para qué nos vamos a educar? Que la educación es una tontería, que no somos europeos, que Sí, no somos. Pero esto es muy básico. Para que esto sea todavía más eficiente, es bueno educarnos, que es lo que se le olvidó a todos los gobiernos de Colombia desde hace por ahí unos 50 años para acá. Se nos olvidó que hay que invertir en educación. Esto es lo que ha hecho países desarrollados y esto es lo que tuvo bien al Japón y esto es lo que tiene muy bien ahora la China y esto es lo que mejoró la forma de vivir en los países nórdicos. No me digan que la educación es una tontería. La educación nos sirve para vivir, aunque sea para vivir mejor cada vez. Así de sencillo.
Pero a veces uno no puede discutir y los amigos todavía me dicen que no, que la educación es una bobada, un cuento. Una bobada. Dicen, no es bobada. Yo a veces es que ya no discuto porque me parece una tontería. ¿Cómo hace uno para? Hay que explicar tanto que es mejor que hace uno callado. Pero bien, esto es importante. Lo tenemos que hacer. Perfecto. Ahora sí, esta espiral se va agrandando cada vez, ¿cierto? O sea, el conocimiento se mejora, pero como el cerebro humano no es capaz de tener tanto material, tantos elementos y coordinarlos en sí mismo, una de las maneras es en los libros y en las computadoras. Y para leer un libro hay que estudiar, hay que aprender a leer. Y aprender a leer no es solamente juntar la M con la A y luego la M con la A y decir mamá. No, hay que interpretar, mejorar, sacar conclusiones, muchas situaciones. Ok, para que podamos... ¿De qué se trata la educación? De vivir un poquito mejor. Bien, ahora sí, entonces pasamos a esta parte que es muy conceptual y vamos a las cosas prácticas que les deja al cerebro esto de construir, de hacer la agricultura. Ya vimos la agricultura, hay que espiar, hay que observar, ¿cierto? Hay que arrancarle los secretos y hay que mejorar los procedimientos. Eso en la agricultura. Ahora vamos a otra parte que tenemos: agricultura, vivienda y comunidad. Cuando yo tengo vivienda, yo tengo que, porque pues sí, yo hago un cucurucho ahí cualquiera, ¿cierto? Para que el sol no me aporree muy duro y para que la lluvia no me aporree muy duro. Pero mientras yo estoy allá adentro, soy como un bobo ahí, esperando que escampe. No, yo la lleno de cositas para tener allá un ambiente bacano, en que estar tranquilo, no esperando que... Entonces, listo, yo hago aquí... perdón, esto me queda muy extraño. Vamos a hacerlo así y así para que me quede un poquito mejor. Yo lo lleno de enseres, ¿cierto? Hago cositas, mesa, cama, tauretes, sillas, ollitas, fogoncito, ¿o no? Entonces, los enseres. ¿Qué pasa con los enseres? Eso le ayuda mucho a mi cerebro, a que sea cada vez más inteligente. Entonces está, construir la vivienda por un lado, construirla. Eso me ayuda a hacer cada vez mejores viviendas, a hacer mejores viviendas cada vez, ¿cierto? Porque yo ya la próxima vez le hago que la piececita por allí, que por acá tal cosa, que el lavadero allí. Voy distribuyendo mejor, eso se llama arquitectura. Hasta que desarrollamos, yo no lo tenía esto, hasta que desarrollamos una carrera importantísima que se llama arquitectura, que es la que me permite hacer una vivienda cada vez más confortable y más precisa y más productiva y más estratégica. Ok, y yo también la lleno de enseres. Y estos enseres ayudan a mi cerebro a que sea cada vez más piloso, ¿cierto? Desarrollan mi cerebro, porque yo hoy hago una ollita y mañana con seguridad hago una olla mejor, o la hago más delgada o con otro material, en fin, muchas otras cosas le puedo hacer. Esta de la agricultura ya vimos, ¿cierto? Que hay que espiarla, hay que observarla, hay que arrancarle los secretos, arrebatarle los secretos, y por otro lado hay que mejorar las estrategias. Aquí tenemos la construcción en sí de la vivienda y los enseres. Y en cuanto a la comunidad, yo tengo una de las grandes cosas que ya se vuelve un asunto más abstracto, pero ya de inteligencia, porque yo en comunidad interactúo con mis vecinos. La interacción es muy importante porque me ayuda a ver nuevos puntos de vista, cosas que el otro sabe que yo no me había dado cuenta. Por eso es bueno la interacción. Después está, a ver, qué pena que tengo que pastelear. Para poder interactuar, yo después tengo que desarrollar el lenguaje. Entonces viene el lenguaje. ¿Cierto? Esto es muy importante. No solamente lo que yo pueda decir, sino que después tengo que desarrollar
un abecedario, para que lo que yo pronuncie coordine con las cosas que yo pueda dibujar para dejarlas en un libro. Porque si yo hablo y hablo y hablo, se nos olvida mucho. En cambio, lo guardamos en el librito con el lenguaje escrito y le queda a las futuras generaciones que también nos van a reevaluar, nos van a decir lo que equivocábamos que estábamos, pero también los acertados que estábamos nosotros. Y el otro, cuando yo ya interactúo con mis vecinos a través del lenguaje, yo desarrollo una cosa importantísima. Se llama el criterio. Yo ya puedo definir nuevas cosas con las que hacer. Lo que yo aprendí, lo que yo mismo mejoré de lo que aprendí y lo que me ayudó a mejorar el otro. Entonces yo tengo un mejor criterio para hacer las cosas más sensatamente. Eso es, listo. Mire qué tan importante es esta espiral de la agricultura, de la vivienda y de la comunidad. Por supuesto que yo puse esto de agricultura porque fue como la primera actividad que nos ayudó a establecer este estilo de vida. Hoy, a día de hoy, esta agricultura yo la puedo cambiar por otras técnicas. Entonces ya digamos que ya no es la agricultura, sino que a mí me interesa, por ejemplo, las comunicaciones. Sí. Yo cómo me comunico, ya la agricultura podemos cambiarla por comunicación y me toca cambiar esto obviamente, los elementos que a mí me sirven para mejorar la comunicación. Pero yo puedo también poner aquí, en lugar de comunicación, o sea, los libros, los videos, la televisión, el cine, ¿sí? Yo puedo cambiarla también, digamos, por aviación. Entonces ya aquí no es ni agricultura ni comunicación, sino la aviación. ¿Cómo mejoro los aviones? ¿Cierto? ¿Cómo los hago más matones? ¿Cierto? Que maten más gente por segundo. No, pero yo sé que lo que estoy diciendo es un asunto lamentable, pero en la aviación puede ser también para que los jets sean más cómodos, en fin, cualquier cosa yo puedo ir aplicando aquí. Puse la agricultura porque fue la primera y nosotros estamos tratando de empezar desde lo anterior para llegar a lo nuevo. Entonces, todas estas cosas van mejorando nuestro estilo de vida. De eso se trata, de mejorar el estilo de vida. Ahora, ya estudiamos cómo es que interactúan unos estilos de vida con otros para tener nosotros una vida más cómoda. De eso se trata, más tranquila, menos esforzada, ¿cierto? Cada vez nos pasa eso. Vamos ahora a adelantar, porque ya nos queda muy poco tiempo en la clase de hoy, en la sesión de hoy, nos queda muy poco tiempo. Entonces les voy a adelantar algo. Ya es pasando un poco a otro tema, ¿cierto? En historia y en filosofía es como muy difícil uno definir bien las cosas que nos queden precisas. No es como en la ciencia, no es como en matemática que siempre 1 más 1 es 2 o 5. 1 más 1 es 2, siempre, váyase donde vaya. En medicina, en filosofía, en química, inclusive a veces, que es una ciencia, a veces hay complicaciones. Porque una cosa es hacer una cosita aquí pequeña, un experimento y me dio el resultado, ¿cierto? Y ahí saco cabulla. Porque hice unas cositas y me sale 1 kilo de cabulla. Ahora, haga usted 20 toneladas de cabulla y verá que ya el método que hizo para el kilo ya no es tan fácil como para los 20, entonces hay que cambiarlo. En química y en bioquímica las cosas fallan un poquito más. En matemática casi no falla. Falla el matemático que de pronto no se da bien el teorema como yo, ¿cierto? Que se le olvida, tan de malos que se le olvida el día del examen. En física las cosas también son como, ¿cierto? Pero en los otros asuntos es muy difícil. Entonces lo que yo les voy a decir acá, como que puede cuadrar, como que alguien no... Es más, yo voy a plantear cosas nuevas aquí de lo que aprendí cuando estudié estas cosas de la técnica, ¿cierto? Cuando hacía estudios sobre eso.
Los historiadores, y no está mal, es como para medio ubicarnos, Entonces los historiadores, para ver ciertas características de ciertos estilos de vida, le dan como un nombrecito, ¿cierto? Y no están mal puestos, están ubicados, pero eso no nos define las cosas precisas, porque estamos en situaciones humanas, no en situaciones matemáticas y científicas que son más precisas. En esto hay una cierta imprecisión, la vamos a ir viendo, pero sí nos ayuda a ubicarnos un poco. Entonces cuando uno va a estudiar la tecnología, la historia de la tecnología, cuando uno va a estudiar historia de las técnicas, que es un capítulo de ese gran conocimiento que se llama tecnología, en el ámbito hispanoparlante. Ok. Entonces, a uno le hablan, los historiadores le hablan de las edades, ¿cierto? Y le dicen la edad de piedra. Listo. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Le hablan inclusive de por ejemplo, le dan un ejemplo, la edad de los metales. Hablábamos de la edad de los metales. Eso no hemos todavía empezado, pero esto es lo que vamos a tener que ver. Entonces a ustedes le hablan, por ejemplo, de la edad, esto son cosas muy prácticas. A uno le hablan, por ejemplo, es que de la edad contemporánea, y ya uno no sabe como con qué se come. Entonces ya no son cosas prácticas, sino que ya se vuelven asuntos culturales. Entonces le dicen que la edad contemporánea, y uno queda como medio... Y entonces en el contemporáneo, ¿qué era lo que comían? ¿Con qué hacían el contempo? ¿Cierto? Contemporánea. Ya esto es un poco un asunto más filosófico. Y se habla de la edad moderna. Y se habla también del posmodernismo, y uno queda absolutamente loco. Les juro que yo he tratado de estudiar el tal posmodernismo y cada vez me quedo peor. Mejor dicho, sabía más del posmodernismo cuando no lo estudiaba, porque es un asunto complicado de filosofías. Pero bien, a uno le hablan los historiadores de edades, y es para medio ubicarlo. Pero no quiere decir con esto, a mí, hacía días que no lo utilizaba, lo tenía para en receso, para que no se me gaste mucho, porque esto es muy caro. Ustedes recuerden, ¿cierto? Borradores de $500,000. Entonces hay que cuidarlo mucho, porque no hay $500,000 para estar comprando borradorcitos elegantes todos los días. Bueno, entonces, las edades, esto nos debe quedar claro desde ahora. Digamos que digo que la edad de piedra, ¿cierto? Y en la cronología, en la ubicación que le hacemos en el tiempo, la cronología, yo digo que la edad de piedra va, por decir algo, eso lo ponen como desde el 2 millones, esto es 2 millones. Lo voy a escribir bien. Entonces, ¿qué? Empezó aquí. La edad de piedra empezó aquí. ¿Qué había aquí en esta línea, en la cronología? ¿Cuánto hace? Hace 2.500.000 años. La edad de piedra empezó hace 2.500.000 años. Y la edad de piedra acabó cuando se diseñó, pasa el neolítico, en la edad de los metales. Eso va más o menos como hasta el año... hace 6.000 años. Pongámoslo así, más o menos, que no recuerdo bien, hace 5.000 años. Entonces, la edad de piedra cubre desde hace 2.500.000 años hasta hace 5.000 años. A ver, qué pena, yo me ubico, la escritura, 3.000, ¿sí? Queda más o menos bien ponerlo así. No es tan tajante, porque en algunas culturas la edad de piedra empezó un poquito antes. Una cosa es la gente que vivía, por ejemplo, en la China, que empezaron a utilizar la piedra en la China. Otra cosa son los que empezaron a estudiar, a trabajar la piedra en Europa. Entonces, uno la empezaba por aquí hace exactamente, pero otro lo empezaba un poquito más tarde.
y a otros se les acabó un poquito antes, la edad de piedra, y a otros se les fue un poquito más allá. Entonces, esto no es tan tajante, pero nos ubica. Lo que yo les quiero hacer en este momento es decirles, cuando yo les dé fechas, no es que sea tan preciso, hay que llevar algunas, hacer como una holgura, no sé. Esto nos da un promedio que sí nos aproxima. Amables televidentes, se nos acabó el tiempo, pero dentro de 8 días nos volvemos a encontrar acá porque este tema es muy apasionante, muy extenso, pero es muy delicioso porque ya no es la ciencia siendo ahí tan estricta, sino, hey, ¿qué hacemos los hombres ahí tan bacano que hicimos esta cosa, que ya sabemos esta? Eso es muy apasionante. Entonces nos vemos dentro de 8 días para continuar apasionándonos con este tema tan bacano de la historia de las técnicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao.